Hola Nina, hola Vero, hola Manuel. Bueno, lo primero que decirles es emotivísimo lo que fue la palabra de Giovanni Battista Re al hablar en un resumen de la importancia de lo que va a ser el legado del Papa Francisco. Y quiero andar un poco en eso porque creo que es un mensaje muy fuerte de la liturgia que dio Giovanni Battista Re, que si bien no es un cardenal papable, tiene 91 años, si bien no es el camarlengo, que ahora va a estar a cargo de la organización, es el presidente del Colegio Cardenalicio, y sabemos del interior del Vaticano que es el hombre de la palabra con fuerza, digamos, el hombre que ahora guía estas discusiones, porque hay muchas discusiones en el interior del Vaticano, en las congregaciones entre los cardenales, para suceder a Francisco I. ¿Por qué digo esto? Porque habló detalladamente de los mensajes, de lo que venimos hablando en Canal 26, de lo que habla Manuel Castro, de lo que habla Pedro Recia, de lo que remarcamos con Matías Panza, de los mensajes de Jorge Bergoglio, ¿no? Del diálogo interreligioso, de la involucración de la mujer en la iglesia, del el pedido de perdón por los abusos sexuales, el estar cerca de los jóvenes, el acercamiento a todas las culturas, bueno, y tantas cosas más. No quiero ser repetitivo, pero eso fue lo que me dejó el mensaje de Giovanni Battista Re, repitiendo los conceptos que dejó Jorge Bergoglio como líder, y yo hago un llamado de atención como diciendo, vamos a ir por ahí, y si no nos animamos a ir por ahí, no nos vayamos tan lejos. Esto hablando de los pasos a seguir en lo que es políticamente la política que va a tomar el Vaticano. Bueno, y eso es lo que vamos a hablar a partir de ahora, ¿no? Después de este entierro, después de lo que fue esta misa. Allí estabas nombrando algunas de las cosas que dijo Giovanni. Y contanos un poco, porque veíamos la imagen satelital y quizás parece que ya no hay tanta gente allí en Plaza San Pedro, pero estamos viendo un montón de gente detrás tuyo. Contanos un poco cómo se está viviendo. Hace un rato nos contaba también Matías Panza. Contanos vos un poquito. Mirá, Nina, sí, yo vi las imágenes satelitales como que parece que está vacía, pero no, digamos, se distorsionó, digamos, no está completa, no está llena. Claro, está más dispersa la gente. Salió del círculo central, porque lo que veía la imagen satelital es el círculo central que está entre las columnas de la piazza de San Pietro, pero toda la gente está caminando. ¿Sí? Mirá, voy a mover un poco la cámara para que veas la cantidad de gente por favor, que hay. ¿Se ve allí? Sí, estamos viendo. No sé si se puede ver, si lo ven, chicos. Y ha sido una constante en todos estos días, donde hemos recibido más de 500.000 personas. Sí, 500.000 personas y hoy más de 250.000 personas. Y hoy más de 250.000 personas, Nina, con muchísimos jóvenes. Eso también tiene que ver con el jubileo. Esto tiene también que ver con que, porque en Semana Santa había venido mucha gente que decidió quedarse luego de enterarse de la muerte del Papa Francisco, que conmueve ver a tanta gente y tal vez nosotros nos empecemos a dar cuenta de lo que fue Francisco, de lo que fue Bergoglio para así la somos porque obispos, sacerdotes del interior, tanto de la curia romana como mismo que están llegando desde diferentes partes del mundo, el mensaje cómo los cautivó, de yo soy uno más de ustedes, desde estar en Santa Marta, desde los pequeños detalles, como decirles que un cardenal me contó, nosotros íbamos a veces a charlar y él, en vez de ponerse como en otra altura, no, nos sentemos al lado, como en vez de sentarlos enfrentados y esperar y recibir a cardenales, también a mandatarios. Eso que estás diciendo es importante, perdona que te interrumpa, ¿no? Porque en realidad en la ceremonia que estábamos emitiendo hoy, sí, Manuel, también se mostraba la presencia de representantes de distintas confesiones. Y hay alguien que aquí estuvo muy cerca de Bergoglio, llamándolo Bergoglio, no el Papa Francisco, que
fue el rabino Abraham Skorka, y es muy notorio la carta que él escribió y que fue publicado también en el Observatorio Romano, ¿no? Pero y lo titularon Cuando un amigo se va, parafraseando a Alberto Cortés. Y lo que vos hablabas del diálogo interreligioso, ahí, entre otras partes de la carta de Abraham Skorka, obviamente, él hace hincapié justamente cuando rezaron ante el Muro de las Lamentaciones, que es un lugar sagrado para la tradición judía, y ese fue el lugar donde Jesús predicó y Mahoma ascendió al cielo. Estoy leyendo parte de la carta del rabino Skorka, y según las tradiciones cristiana y musulmana, respectivamente. Junto a nuestro amigo musulmán Omar Abud, presentamos una imagen de unidad judeo-cristiano-musulmana que esperamos que inspire a muchos en el futuro a seguir el camino de la paz. Dato no menor de lo que señala en uno de sus párrafos el rabino Skorka con respecto a esa reunión que tuvieron y que recordamos cuando Francisco le dice a los otros dos, lo logramos, ¿no? Un lugar sagrado que estamos hablando del ombligo del mundo, como se la llamaba siempre a Jerusalén, y que justamente esa región todavía sea un lugar de conflictos eternos. Es una contradicción. Pero bueno, el diálogo interreligioso es algo que ha hecho detalles hincapié. No menores. No menor, sí. Detalles no menores. Y por eso les remarcaba, Vero, Nina y Manuel, el mensaje de Giovanni Battista Re, que para mí no fue un simple resumen del papado de Jorge Bergoglio, que hacía referencia a, fijémonos la importancia de todo lo que nos dejó. No vayamos a mirar para adentro a la iglesia, vayamos a mirar para afuera. Atravesemos los muros, como bien lo estás marcando con el mensaje del rabino, Manuel. Y mira, me das pie, voy a buscarte algo que nos mandaron hace poco sobre un mensaje porque me quedé escuchando atentamente y tiene que ver un poco con esto, con la misericordia y con lo que venimos hablando, un poco lo hablamos el otro día, Manuel. Pero mira, gracias Francisco. Si queda algún rincón al que no hayan llegado tus bendiciones del Ángelus, tus audiencias, tus cartas y exhortaciones apostólicas, tus discursos y mensajes, tus encíclicas, tus homilías, tus viajes, tus meditaciones y tus oraciones, a ese rincón seguro llegó tu sonrisa llena de misericordia y esperanza. Este fue el mensaje de bienvenida hoy a la liturgia que nos mandaron desde Luquicho de la Estampa, porque tiene que ver con lo que vos decís. Si a alguno no le llegó, le tiene que llegar al otro costado. El mensaje de la misericordia y de la esperanza, es de que yo soy uno más de ustedes, cualquiera sea el origen sexual, el origen político, el origen religioso, y por eso están remarcando el pedido de la paz, como vos también lo decís en la carta, lo remarcás en la carta del rabino, Manuel, porque hoy también se hizo hincapié en la liturgia, en la palabra de Giovanni Battista Re, el mensaje que dio el Papa el domingo pasado, que a mí me conmovió también, yo tuve el honor de poder haber estado en el mensaje, obviamente no podía ni hablar, fue un esfuerzo lo que hizo Jorge Bergoglio para salir y decir Felices Pascuas, pero su asesor leyó el mensaje, y ese mensaje el foco fue la paz en el mundo, el poder de la palabra, el camino de la resurrección por la Pascua, el encontrar a Cristo. Cristo encuentra la paz en medio del odio, el amor en medio de la soberbia, y abre todos los caminos. Remarcando esto, la paz y la misericordia. Creo que ese es el legado, y llevándolo a todo tipo como repetimos, de culturas, de religiones, de orientaciones, de mujeres, de varones. Es importante lo que vos señalás, porque esperamos que todo eso le haya llegado a todos los dignatarios, mandatarios y quienes estuvieron ahí presentes, porque todos se acercan, están en la ceremonia, pero
hay que ver qué es lo que le entra por los oídos, le llega al cerebro, pero lo sienten en el corazón, porque todos hablan muy lindo, pero después nadie firma la paz, y lo único que nosotros estamos dando información es el ataque ucraniano de hoy, el ataque ruso de hoy, cuidado con los hutíes. ¿Qué pasa con los pakistaníes, los chinos y los indios? Y así, ¿qué es lo que sucede en África? En la hambruna, porque ahí tenemos recontra super multimillonarios, pero todavía hay publicidad para juntar dinero para los hambrientos de África. Da un poquito de lo tuyo. Manuel, y queridos compañeros, ¿no? Jonathan y Nina, y respecto de esto que estamos hablando, recordemos cuando asume Juan XXIII en 1962, que se lleva adelante justamente para cambiar esta estructura que está muy interesada en algunos poderes políticos y económicos más que en los humanísticos. En aquel entonces él logra llevar adelante el Gran Concilio del siglo XX, que es la mayor asamblea que había logrado la Iglesia Católica para cambiar justamente esta estructura de poder. Y es el mismo Papa, Juan XXIII, que sospechosamente muere mientras dormía al poco tiempo, y quien lo sucede, la gran pregunta era si se iba a seguir o no con este concilio. Había una fuerte resistencia por parte de la estructura, de la curia católica, para que esto se lleve adelante, porque textuales palabras de algunos obispos de aquella época, como por ejemplo lo que había señalado el cardenal Ottaviani cuando le preguntaron, porque además casi ya empezábamos a ver lo que sucedía en el Vaticano con los medios de comunicación presentes. Y aquí hubo una situación que empezaba a exponer esta resistencia por parte de la Iglesia a estos cambios fundamentales para lograr, entre otras cosas, la paz en el mundo. Y el cardenal Ottaviani, que era uno de los cardenales romanos apodados dentro del partido de los italianos, ¿no? Estos que no querían realizar este concilio y que se resistían. Dijo, el problema que tenemos romana es la curia, exactamente. Y entonces, cuando Ottaviani dice la Iglesia es inmutable y no vamos a discutir con cualquiera, esto le ha costado un capital político muy importante para la Iglesia Católica, así que por primera vez entraba el juego dentro de lo que es la estructura de la curia, la opinión pública, porque estas declaraciones se habían hecho a los medios de comunicación. Y esta resistencia, que ya viene desde el año 1962, reitero, a propósito del partido de los italianos, que no querían que pueda venir, digamos, obispos de todo el mundo. Ellos no querían rebajarse a hablar en esta situación. Finalmente se continúa el concilio, muere Juan XXIII, y el Papa que asume, que era Pablo VI, 3 meses después de su elección, vuelve a citar. ¿Se pudo cambiar algo? No mucho, pero ya empezaba esta gestión, ¿no? De empecemos a mirar adentro, porque ¿cómo vamos a resolver la paz en el mundo si nosotros tenemos internas muy preocupantes, ¿no? que atender? Claro, ese es un problema de la discusión, Jonathan, en el tema de las cuestiones humanas. No estamos hablando de lo que es porque viste que acá se discute, va a ser, como le dicen, progresista. No existe eso en la Iglesia, muchachos. Todo ortodoxo. No, muchachos, la iglesia es unidireccional. Con Dios no se discute, esta es la ortodoxia. ¿Qué cambios vas a hacer? ¿Vas a sacar de los 10 mandamientos, vas a sacar 2 que no te gustan? ¿Vas a tener tu Dios de bolsillo? Los 10 van a seguir siendo los 10, guste o no. Ahora, lo que se está hablando es que, a ver, ustedes que tienen el poder, ¿cumplen con los 10? Ese es el tema. Porque, como a mí me decían cuando, yo salí todo de colegios religiosos y casi con sotana, pero no fue tanto, que decía, después de cumplir los 10 mandamientos, no se olviden del 11º no escrito. Y uno le preguntaba, padre, ¿cuál es ese? No ser estúpido. Manuel, podemos aprovechar para preguntarle a Jonathan, que está allí, ¿qué se habla, no, allí en Roma acerca de lo que va a venir ahora? ¿Habla la gente? ¿Qué se escucha? ¿Qué va a pasar? Bueno, van a pasar muchas cosas, están pasando, Nina, muchas cosas, pero quiero agregar un poco a lo que decían Vero y Manuel, que uno de esos detalles de pasar un poco más de la curia romana fue otro de los tantos cambios de Jorge Bergoglio, atrayendo
y nombrando cardenales de Oceanía, de Asia, de África, para dividir mucho más, integrar mucho más la Iglesia a todos los continentes y a todos los costados. Esto también tiene que ver un poco con lo que se está hablando ahora en los congresos cardenalicios. Claro. Porque quiero decirles que el cónclave ya arrancó. Sí, claro, obviamente. El cónclave ya arrancó. Hace 3 días hicieron un stop. Los cardenales hicieron un stop ayer de la tarde a hoy, y ahora ya vuelven. El cónclave ya arrancó y se va a acentuar mucho más a partir de los novendiales, porque son 9 celebraciones y oración, y además de las reuniones entre los congresos cardenalicios, van a ser reuniones en cada sacristía, en cada homenaje, porque hay 9 homenajes, y ahí se empiezan a hacer reuniones de reuniones, además de los congresos cardenalicios que retoman el lunes a las 9 de la mañana. Y esto también tiene un sentido. Nosotros al principio, los primeros días, decíamos va a ser un cónclave muy largo, porque va a ser difícil reemplazar a Jorge Bergoglio, y se los confirmo, pero no oficialmente, porque el cónclave es largo, porque ya arrancó hace 3 días y va a durar 15 días, pero desde el momento oficial que el cónclave arranque, no va a durar más de 2 o 3 días. Quieren llegar al cónclave con los últimos detalles de las discusiones. Con la decisión ya tomada, digamos, porque le recordemos a la gente, muy interesante lo que estás diciendo, Jonathan. El 12 de marzo del 2013 había comenzado oficialmente el cónclave, cuando finalmente después lo eligen al Francisco, y apenas dura 24 horas, ya había una decisión, ya estaba todo muy, como se dice, muy resuelto, muy cocinado, exactamente, y Francisco acepta, ¿no?, esa elección, que era la que no había aceptado anteriormente cuando finalmente queda Benedicto XVI como Papa. Pero la gran pregunta que nos hacemos, o por lo menos que me hago yo ahora, es: hay que pensar cuál va a ser el desafío del próximo Papa para tratar de entender quién es el más indicado. Y me da la sensación que el desafío del próximo Papa va a tener mucho que ver con los conflictos bélicos a nivel mundial. Y un Papa que representa al Estado del Vaticano, que sea un poco tibio a la hora de jugarse por el sentido humanitario de resolver las cuestiones sin guerras, va a ser un problema más. Tiene que ser un Papa que tenga muy presente que no importan los países ni tanto los intereses. La Iglesia tiene que representar ese sentimiento de humanismo de una buena vez por todas, ¿no?, y dejar de jugar políticamente a veces en contextos de guerra. Creo que ese va a ser el desafío del próximo papado. ¿Cómo se posiciona el Vaticano frente a estos conflictos bélicos que no se resuelven y que pueden incluso ser conflictos no atravesados por las armas, pero sí por estas guerras híbridas que tienen que ver con las inmigraciones descontroladas, con los aranceles descontrolados? Son muchas las cuestiones, es un mundo muy convulsionado, y el despertar espiritual de las personas tiene que ser atendido, porque hay una gran necesidad. La gente busca este tipo de contención. ¿Cuál es la figura para esto? Claro. Bueno, decías antes que en su momento Jorge Mario Bergoglio no aceptó para que Benedicto XVI continúe con el legado de lo que había sido el legado de Juan Pablo II. Ahora, el que llegue, ¿no?, como nuevo papa, ¿seguirá con el legado de Francisco? Eso es lo que se espera, ¿no? Bueno, perdón que interrumpa. Ha habido realidades históricas distintas. Por ejemplo, Juan Pablo II vino del Este en un momento en que cayó el comunismo. Es decir, un papa polaco de un país tremendamente católico, donde la ideología marxista perseguía las creencias, porque vos fíjate que cae el comunismo, Polonia no perdió, pero recupera el catolicismo. Rusia recupera su catolicismo, porque los rusos son católicos apostólicos ortodoxos, que formaban parte del primer cisma, el cisma de Oriente. Hay una recuperación también de nacionalismo y de religión. Pero ahora, bien señalaba Verónica, la cantidad de conflictos que hay. Por ejemplo, yo intuyo que puede haber sorpresas. Nadie lo sabe,
porque vos sabés que el cardenal, como ya lo hemos comentado con vos más de una ocasión, que entra papa, vuelve saliendo cardenal. Es decir, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque tenemos un montón de guerras, incluyendo las proxy. Es decir, todos saben, los dirigentes, lo que hay que hacer, pero nadie lo hace porque hay intereses de por medio. Nadie lo lleva adelante. Exacto. No es fácil, ¿no? Pero con respecto a esto, tiene que ver un poco de lo que hablaba Verónica, del costado humanitario, de parafraseando muchas cosas de Francisco, por la paz, por el pedido de la misericordia, que esto, el papado de Francisco, generó muchas polémicas en el interior de la Iglesia. Totalmente. Entonces ahora lo que están discutiendo es, bueno, ¿quién tiene la fortaleza, aunque sea en un papado de transición, entre un papa mayor de 73, 74 años, ¿quién tiene la fortaleza para, si no es seguir lo mismo, no cambiar tanto la dirección? Sí, además hubo mucha gente que estaba en contra de Francisco. No, una fuerte oposición, ahí hubo una división muy poderosa dentro de la Iglesia Católica, porque hay un ala muy conservadora, y no estoy hablando de los obispos ni de los cardenales, sino de los fieles que no se sentían cómodos con estas modificaciones de Francisco. Otros que sí, otros que aplaudieron y que daban la bienvenida a esta apertura. Pero recién decía Jonathan, un papa de transición. ¿Por qué pensamos que el próximo papa sería un papa de transición? Mira, porque lo que pensamos hoy puede cambiar completamente en 5 días, porque se están peleando. Lo que yo sí sé es que están teniendo muchas discusiones, y que esto también tiene que ver cómo fue elegido Jorge Bergoglio, porque vos bien marcabas, Vero, que Jorge Bergoglio fue elegido luego de 24 horas, pero en los 15 días previos hubo muchísimos enfrentamientos, y Bergoglio renace en un principio de su liderazgo, de la fuerza que tenía para agarrar un momento que Joseph Ratzinger no podía más, y lo supera la situación y se va. Francisco tal vez no era Bergoglio el candidato, y eso puede pasar, puede repetirse, puede ser una tercera posición, pero era un hombre con fuerza, con fortaleza. Se pelearon muchísimo previo al cónclave anterior, me dijeron cualquier cantidad de cosas entre las peleas. Lo que quiero decir es que de esa negociación resulta un hombre con mucho liderazgo. Francisco no era, más allá de que había estado, se había recibido votos cuando Joseph Ratzinger fue Benedicto XVI, Francisco no era el principal candidato. Termina lo siendo, y con mucha diferencia, luego de tantas discusiones y de que no se ponen de acuerdo porque ven un líder que tenía la fortaleza para enfrentar ese momento difícil. Un momento difícil que también ahora atraviesa la Iglesia, porque el papado de Francisco, como venimos hablando, Verónica, Nina y Manuel, trajo muchos problemas políticos internos en la Iglesia. Entonces, por eso tratemos de seguir lo que interpreté yo incluso hoy más con el mensaje de Batista Re, tratemos de seguir esta línea, y si no somos tan fuertes, por lo menos no nos dividimos tanto, porque remarcó la paz, la misericordia, los tratados, las integraciones de Francisco interreligiosas, lo de la mujer. Todo eso no fue un resumen así por decir fue un gran papado. Marcó la norma, por lo menos, que Giovanni Battista Re, que hoy es el presidente del Colegio Cardenalicio y que lo respetan todos, y va a intentar infundir su ideología para el próximo papado, es lo que está tirando, es cómo vamos a seguir. Y en eso aparecen terceras posiciones. Vamos a tener ya hablamos de que puede ser un papa negro, que puede ser un africano, que puede ser un papa asiático. Como decía también Manuel, como venimos diciendo, entrás papa y salís cardenal. Y ojo, porque la tercera posición, uno intermedio, pero que se incline para la fortaleza, o que se incline un poco más a lo que hizo Francisco, puede aparecer. Entonces, y también por la transición, porque no quieren un papa como Juan Pablo II, de 27 años, por todo esto que estamos hablando, porque también Juan Pablo II revolucionó la Iglesia. Sí, claro. Bueno, el viaje que hizo, recién lo decía Manuel, el viaje que hace Juan Pablo II a Polonia, después con el pasar de los años, se lee como que la caída del muro de Berlín, que sucede bajo su papado, mucho tuvo que ver con esta visita de Juan Pablo II. Es decir,
Los papas que a lo largo de la historia se han comprometido y se han jugado políticamente, no olvidemos el conflicto son con los Chile que, nuestro, no olvidemos el conflicto con Chile acá, donde también ha funcionado como mediador. Digo, este tipo de figuras que son fuertes dentro de la Iglesia Católica, pero también son fuertes a nivel internacional para lo que respecta a la comunidad internacional, son las que después trascienden, ¿no? Desde los hechos históricos. Si venimos, en estos momentos vamos a tener fuertes conflictos bélicos, yo no sé si es tan bueno que el Papa que ahora se elija sea un Papa transitorio, porque para que una línea políticamente hablando, digo, ¿no? Para que se pueda llegar a algo, si se corta, digamos, con esa pasarela, ¿no? Con esa continuidad, entonces nunca llegás a nada, ni para un lado ni para el otro, ¿no? No sé si es tiempo de que, sí entiendo que la convulsión del momento tal vez se termine, digamos, imponiendo, pero creo yo que deberíamos tal vez tener a una figura papal que sea muy, muy decidido y políticamente hablando que juegue fuerte, ¿no? Que apueste fuerte. ¿Puedo agregar algo antes? Que lo que está diciendo Verónica, yo coincido con esto, porque en realidad cuando era lo del muro de Berlín estaban muy claros los enemigos. Los comunistas por un lado, Oriente contra Occidente. Hoy tenés chinos, rusos, Ucrania, el Oriente cercano, como siempre. África, Medio Oriente, China, Palestina. La cantidad de frentes que tenemos ahora son muchos y diversos. El enemigo a veces no es tan enemigo, porque vos fíjate que los japoneses, los surcoreanos y los chinos se unieron contra los aranceles. Pero ¿cómo? ¿No fueron enemigos acérrimos y se odiaban durante la Segunda Guerra Mundial? Y con muchas razones, por supuesto. Es decir, el amigo ya no es tan amigo, el enemigo ya no es tan enemigo, y algún amigo es muy enemigo. El mundo siempre fue convulso, pero ahora yo lo veo, antes era mucho más fácil. Están ellos y nosotros. Jonathan, Fabián, muchísimas gracias por tu información. Vamos a volver seguramente en un ratito y en estos próximos días, ¿no? Para conocer más acerca de este cónclave. Nos tenemos que ir directo.